Muy bien, iniciamos la clase 2 de la semana 7. Buenos días a todos. Estamos en el grupo 19 de métodos experimentales. La clase del grupo teórico 19. Si ustedes recuerdan, en la semana anterior hablábamos sobre la relación potencial y habían 4 casos. Cuando n era igual a 1, que resultaba la línea recta. Cuando n era mayor que 2, una parábola. Cuando n era mayor que 0 y menor que 1. Y cuando n era menor que 0. Entonces tenemos ya los 4 casos. Sabemos cómo calcular las constantes y cómo también resolver para esas constantes con papel, con escala logarítmica. Muy bien. Falta entonces ver la relación exponencial, que es la que a ustedes les estoy presentando en este momento. La relación exponencial entre dos variables. Vean la ecuación, y igual a, que es una constante, por c elevado a la bx. Entonces tenemos 3 constantes, a diferencia del caso potencial. Muy bien, entonces a nivel gráfico, la relación exponencial nos presenta 2 posibles tendencias según los datos. La exponencial creciente, cuando b es mayor que 0, cuando la constante que está haciendo las veces de exponentes es mayor, es positiva, es mayor que 0. El caso exponencial decreciente, o sea, va de un valor máximo a un valor mínimo, cuando b es menor que 0, o sea, es negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos gráficos con los gráficos de la función potencial? Eso es bien importante porque cuando vamos a identificar la tendencia, después de haber graficado la tabla de datos, no nos podemos equivocar. Entonces, bueno, pero la cuestión está fácil. Vean de que la exponencial creciente intersecta con el eje Y, pero no en 0. La exponencial decreciente también intersecta con el eje Y, o la variable que está haciendo las veces de Y, pero no intersecta en 0. Esta es la diferencia con la función potencial. En la función potencial tenemos 2 curvas que intersectan con 0 y otra que no intersecta con ninguno de los ejes. Entonces, esa es la diferencia que ustedes van a buscar cuando, después de graficar la tabla de datos, ustedes quieren saber la tendencia para asignarle a esa tendencia una función general y después comenzar a trabajar en el cálculo de las constantes. Muy bien, entonces tenemos la función exponencial entre dos variables. Son 2 casos los que están presentando y son los únicos 2 casos que podrían presentarse si la tendencia es exponencial. ¿Por qué se le llama exponencial? Porque una de las variables va de exponente. En el caso anterior, ¿por qué se le llamaba potencial? Porque una de las variables estaba elevada a una potencia, n. Entonces vamos a trabajar en esta clase en lo que es la relación exponencial, tanto en el método analítico y el método gráfico. ¿Cuál es el método analítico? Aquel donde utilizamos ecuaciones.
y cuál es el método gráfico, donde utilizamos papel con escalas logarítmicas. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Para, teniendo una tabla de datos, graficar y que nos resulte una de las dos tendencias que se están presentando. La curva intersecta con el eje Y, pero no en cero. Entonces, eso nos acredita para decir es una función exponencial. Bien, trabajemos con la ecuación. Vean que tiene tres constantes. Entonces, pero hay un detalle. Si nosotros observamos, aquí tenemos una constante elevada a otra constante. Eso siempre va a ser una constante más. Entonces podemos sustituir c elevado a la b por una sola. Y es lo que vamos a hacer. Pero hagámoslo en forma desarrollada. Aquí tenemos, como tenemos una tabla de datos, nosotros podemos evaluar la ecuación para el punto 1, para el par ordenado 1, y1 y x1. Tomamos el siguiente punto, y2 sobre x2 y x2, y tenemos dos ecuaciones. Dividamos esas ecuaciones. Dividamos y1 entre y2. ¿Qué resulta? Se elimina la constante a y nos queda que tanto en el numerador como en el denominador tenemos la constante c elevado a la b. Sabemos de que el denominador puede pasar con signo negativo arriba. Si nosotros hacemos que c elevado a la b sea una constante d, entonces ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría esta ecuación. Y esta es la que vamos a trabajar. O sea, a por d elevado a las x1 al menos a las x2. Esta es la ecuación para la función exponencial. Y vean que lo que hemos hecho, pues, reunir esta constante c elevada a la b, que siempre estaría dando el mismo valor, por una constante d. O sea que d es igual a c elevado a la b. Bien, entonces, esta es la ecuación para una función exponencial. Ahora, ¿cuántas constantes nos quedan? Nos quedan dos, a y d. Imaginémonos el primer caso. Imaginémonos que tenemos la tabla de datos. En este momento que estamos explicando, pues el procedimiento no nos interesan ahorita los datos numéricos, pero imagine que tenemos ahí una tabla con 4 observaciones. Se le llama observación al número de medidas, n mayúscula. Entonces, tenemos 4 medidas, 4 observaciones, tenemos 4 pares ordenados, graficamos en papel a escala lineal y nos resultó que esta tendencia. Vamos a revisar si es una función potencial o exponencial. Entonces vean que cumple las condiciones para una función exponencial. Hay un intersecto con el eje y por lo tanto es una función exponencial. Entonces, si nosotros queremos determinar la constante A, la constante D, debido a que una constante está como exponente, vamos a aplicar el logaritmo a la ecuación, ambos miembros de la ecuación. Entonces, pasamos dividiendo las dos ecuaciones, evaluamos dos puntos y dividimos las ecuaciones
Y nos queda de esta forma, ya lo habíamos visto. Pero aquí estamos dividiendo las dos ecuaciones. Entonces, aplicando el logaritmo a esta ecuación, nos queda que el logaritmo del cociente de y1 sobre y2 es igual a la diferencia de x1 menos x2 por logaritmo de d. Entonces, si nosotros nos preguntamos, en este caso, ¿cuáles son las variables? Son y x. ¿Qué variables están afectadas por logaritmo? Fíjate solamente la variable y. ¿Esto por qué? Porque si nosotros quisiéramos resolver con el método gráfico para determinar las constantes a y d, al aplicar el logaritmo nos daría que fácilmente podemos ver que la variable y está afectada por logaritmo, pero no la variable x. Entonces esto nos dice, debemos de utilizar un papel para graficar los valores de y que tenga escalas logarítmicas, pero la variable x no está afectada por logaritmo. Y si lo vamos a hacer por el método gráfico, entonces la escala para graficar y sería una escala lineal. De ahí la palabra semilogarítmico. Muy bien. Ahora, si lo queremos hacer en forma teórica, analítica, despejemos de acá logaritmo de d. Y nos queda, vean, la ecuación para calcular el logaritmo de d. Recuerden que andamos buscando d. Entonces, si tenemos el logaritmo de un número y nosotros queremos ese número, apliquemos la función antilogaritmo. ¿Y en qué consiste la función antilogaritmo? Elevar la potencia, elevar la base del logaritmo que estamos utilizando al logaritmo del número. Ya vamos a hacer un ejemplo numérico. Entonces podemos determinar el valor de d. Ahora, como son dos constantes, ¿cómo determinamos a? Fíjense de que cuando x vale 0, d elevado a la 0 es 1. Si x1 es igual a 0, entonces podemos determinar que y1 es el intersecto. Entonces está claro, o sea, la segunda constante fácilmente la podemos determinar diciendo, bueno, en el eje horizontal, ¿qué pasa si esa variable se hace 0? Nos da el valor de y, que es el intersecto. Entonces, en ecuación tiene que cumplirse. D elevado a la 0 es 1. Y nos queda y1 igual a A, que sería el intersecto. Y ahí tendríamos las dos constantes para sustituirlo en la ecuación. ¿Cuál ecuación? La ecuación anterior que tenemos. Bien. Hagamos un ejemplo ya con números. Dice ejemplo de relación exponencial creciente. Saben ustedes que hay dos posibilidades, que la exponencial sea creciente o decreciente. Entonces dice, al graficar los datos de dos variables, x, y, los datos se presentan en el siguiente cuadro de la curva. Crece rápidamente, como se muestra en la figura, o sea, la tendencia. La forma es característica de una función o relación exponencial. Aquí, vean ustedes, si ampliamos el gráfico, gráficamente debería que no intersecte en 0. Pero vean la tabla. Vean la tabla cuando x igual 0, y igual 1. Quiere decir que el intersecto en el eje y es 1, no es 0. Aquí la misma tabla nos resuelve ese problema. O sea, es una exponencial creciente. Muy bien.
Hemos dicho, y justamente es uno de los objetivos de esta unidad, hemos dicho, si usted tiene una tabla de datos que fue obtenida de un experimento, de un laboratorio, donde se observaron dos magnitudes, cómo varían las dos magnitudes, y tomó datos. En este caso, vean, tenemos 5 datos. ¿Qué hacer después? Ah, dice la teoría, inmediatamente usted haga un gráfico a escala lineal de esos datos. ¿Qué es lo que va a lograr? Va a lograr visualizar la tendencia en el gráfico. Y usted puede decidir si es una función potencial o exponencial. Pero en el caso de los intersectos, vean que es definitivo. La tabla de datos nos dice, mire, cuando x vale 0, llevarle 1, por si hay duda acá. Entonces ya tenemos identificada la tendencia que corresponde a una función exponencial. Muy bien. ¿Qué sigue con el método? A, determine las constantes. ¿Y cuántas formas tenemos? Una, por el método analítico y por el método gráfico. La primera, método analítico, utilizando ecuaciones, y la segunda, por el método gráfico, utilizando escalas logarítmicas. En el caso de la función exponencial, observando la ecuación anterior, si queremos resolver este problema por en forma gráfica, podemos ver en las ecuaciones, en esta ecuación, que al aplicar el logaritmo a la ecuación exponencial, solamente la variable y queda afectada por logaritmo. Pero la variable x, vean, no queda afectada por logaritmo. Entonces, esta es la demostración de qué tipo de papel debemos utilizar. ¿Cuál es el tipo de papel? Uno que tenga la escala vertical con divisiones logarítmicas y uno que tenga las divisiones horizontales lineales. A ese papel se le llama semilogarítmico. ¿Por qué? Porque solamente una escala está afectada por logaritmo. Muy bien, entonces decíamos, usted tiene una tabla de datos, no sabe qué tendencia tienen, hace el gráfico y ahí es evidente la tendencia. Después el problema es determinar las constantes y tiene dos formas de hacerlo, método analítico y método gráfico. Bien, entonces tenemos ya el gráfico y la tabla nos dice, mire, hay un intersecto con el eje Y que no es 0, es 1. Determinemos ahora las constantes por el método analítico. Entonces, calculamos, este es el valor del logaritmo de D. Ya teniendo el valor del logaritmo de D, le aplicamos el antilogaritmo y nos da el valor de D. Entonces, calculemos utilizando la fórmula que le mostré, que es esta. Calculemos el logaritmo de D. Vean, despejando de esa fórmula y sustituyendo, llamándole x1, x2, x3, x4, x5, con su correspondiente y. Bien, entonces escogemos los valores, los sustituimos y da que el logaritmo de D es este valor. Aquí hay un detalle. Cuando calculemos el logaritmo de un número en este procedimiento, tanto en la función potencial como exponencial, es importante el número de cifras decimales con que vamos a escribir esa cantidad, en este caso el logaritmo de D.
¿Por qué? Porque si nosotros al valor del resultado del logaritmo lo aproximamos, estamos perdiendo información. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que podemos tomar el logaritmo cuando calculamos el logaritmo de d? 4. ¿Podrían ser 5? Claro. ¿Podrían ser 6? Sí. ¿Podrían ser 10? Ahí ya estamos, digamos, sobredimensionando y ya la contribución a la exactitud, pues ya no es mucha. Entonces yo les diría, un valor promedio es trabajar con 4 o 5. Aquí yo lo he hecho con 4, he aproximado el logaritmo de 4 cifras. Este es el logaritmo de d. ¿Cómo se obtiene el antilogaritmo? Porque este es el logaritmo de d y andamos buscando el valor de d. Entonces apliquemos la función inversa. Aplicando el logaritmo inverso de d sería la base del logaritmo. ¿Cuál es la base de los logaritmos que estamos utilizando? Logaritmo base 10. ¿Elevado a qué? Al logaritmo del número. Entonces, el número es igual a la base del logaritmo elevado al logaritmo de ese número. ¿Y qué nos da? El valor de d. Entonces, elevamos 10, que es la base del logaritmo, a el logaritmo de d y nos da esta cantidad. Y aquí viene la pregunta, bueno, ¿y en qué se fundamentó para hacer esta aproximación? En la tabla de datos. Observen de que si esto fueran medidas, este aparato da como resultado hasta las centésimas de la magnitud Y. También el aparato con que se midió la magnitud X, llámese como se llame, nos dice acá los números que tiene la capacidad de dar hasta la centésima. Entonces, esa es mi referencia y voy a aproximar hasta la centésima. Aproximo este número y ese es el valor de D. Bien, calculemos la otra constante, A. Aquí nos venimos al número, al origen del gráfico y leemos o vemos la tabla. Vean que la tabla de acá es contundente. Nos dice cuando x0 a igual 1. También lo podemos hacer en forma teórica para comprobarlo. Despejando la ecuación, la variable a, ya conocemos d y nos va a dar 1. Entonces, ya hemos calculado la constante, las dos constantes. Y fíjense de que ya en la práctica hay una tendencia que se cree que el problema está terminado cuando hemos determinado las dos constantes. El problema termina o hemos terminado correctamente el problema cuando nosotros sustituimos esas dos constantes calculadas en la ecuación general. ¿Cuál es la ecuación general? Aquí la tenemos. Para un valor de y y su correspondiente valor de x. Entonces, sustituimos. A vale 1, no lo ponemos porque vale 1. Y la constante d elevada a la x. Aquí está la ecuación. Y ahí termina el problema, dando la ecuación ya estructurada con sus dos constantes que hemos calculado. Ingeniero, eso último no lo presentó en pantalla. Vamos a ver. Muy bien. Les decía de que para calcular la constante d, primero calculamos el logaritmo de d, que es la ecuación que disponemos, que es esta que está acá. ¿Ven?
que coincide con la que ya les habíamos planteado. Aquí está la constante de. Esta es la que ustedes deben de apuntar o señalar o lo que ustedes quieran, pero porque no se les exige cuando se les pide calcular las constantes, no se les exige esta deducción, sino que el valor final. Entonces, logaritmo de D es igual al cociente. El logaritmo del cociente Y1 sobre Y2 sobre X1 menos X2. Pero aquí estamos calculando el logaritmo de D. Entonces, en este ejemplo, esa ecuación es esta. Y esta es ya la sustitución numérica. Y calculamos logaritmo de D. Y les decía que en este caso, cuando en el cálculo de las constantes necesitamos calcular logaritmo de un número, no lo redondeemos, sino que, ¿por qué? Porque estaríamos perdiendo información. Entonces, lo mínimo con que podemos trabajar es con 4 cifras decimales para expresar el logaritmo. Podría ser con 5, podría ser con 6, correcto. Podría ser con 10, ahí ya estamos pasándonos un poquito que no es necesario. Entonces, eso lo pueden probar ustedes con su calculadora. Ya con 4 cifras llegamos a los valores que va a llegar también si ponemos 5 cifras. Bueno, entonces calculamos el logaritmo de D. Este no es D, sino que es el logaritmo de D. Nosotros necesitamos el valor de la constante D. Entonces aplicamos la función inversa, el antilogaritmo. ¿Y cómo se aplica el antilogaritmo? La base de los logaritmos que estamos utilizando, que en este caso son logaritmos base de 10, lo elevamos al logaritmo del número y nos va a dar el número. ¿Cuál es la base del logaritmo? 10. ¿Cuál es el logaritmo del número? 0.4344. Entonces, al evaluar, nos da esta cantidad. La calculadora no sabe lo que estamos haciendo. Ella nos responde y nos da esa cantidad o más cifras. Pero nosotros sabemos lo siguiente. Observando la magnitud X, que podría tener otro nombre, ya en un caso particular, vean que el aparato que se utilizó para medirlo tiene una precisión hasta la centésima. En la variable Y, vean que también tiene hasta la centésima. Entonces quiere decir que vamos a redondear la constante hasta la centésima. La redondeamos y nos da el valor de D. Ahora sí, ese es el valor de la constante. Pero nos falta calcular A. El cálculo de A lo podemos despejar de la fórmula, pero aquí en este ejemplo particular, la tabla es categórica. Dice, mire, cuando X vale 0, Y vale 1. ¿Y eso qué es? Es el intersecto. Ahora lo podemos demostrar de la fórmula despejando A, como ya conocemos D, nos va a dar 1. Bien, veamos si tienen alguna pregunta. Fíjense que los procedimientos, tanto para la función potencial y exponencial, es la misma lógica, ¿verdad? Quiero decirles de que a nivel básico de experimentación o investigación básica, el mínimo cantidad de variables que se pueden estudiar son 2 y el nivel matemático es algebraico. Entonces, en todos los experimentos vamos a tener cualquiera de esas tendencias, ya sea potencial o exponencial. ¿Cuántos serían? La potencial 4 más la exponencial 2. 6 posibilidades, que va a depender del fenómeno, ¿verdad? Joel Escobar, adelante. Buenos días, ingeniero. Tenía una duda.
En el caso del ejemplo que usted nos estaba poniendo, que salía como logaritmo de d, bueno, para todos los casos, podría ser que en lugar de d sea un número como tal. El número te va a resultar cuando ya hayas encontrado el valor de esa constante. Y ese número es el que va a sustituir en la ecuación. O sea que en la ecuación final, cuando ya tú digas, esta es la ecuación de este fenómeno, es una función exponencial. Entonces, el d va a ser un valor numérico. El a va a ser un valor numérico. Quiere decir que en esa ecuación ya determinaste cuál es el valor de la constante a y la constante d. Y serían valores numéricos, los valores finales. ¿Verdad? El trabajo que estamos haciendo de analizar datos termina en determinar dos constantes, ya sea si la función es potencial, si la función es exponencial también hay otras dos constantes. Entonces, eh, también les decía de que hay una tendencia del estudiante cuando se examina, que si se les pide, mire, determine la ecuación a partir de esta tabla de datos que fue obtenida de un experimento, determine la ecuación que relaciona las variables. Allí vamos a comenzar con las constantes como incógnitas. Aplicamos ya sea el método gráfico o método analítico, según nos digan, y llegamos al final, en este caso de exponencial, que A y D van a tener un valor numérico. Ese va a ser el que va a aparecer en las ecuaciones, ¿verdad? Ahora, las constantes podrían llamarse al inicio con otras letras, pero la dinámica de cálculo sería la misma y llegaríamos a la misma ecuación, si esa es tu duda. Veamos a alguien más que quiere preguntar. David Sebastián, adelante. Buenos días, ingeniero. Le quería preguntar cuál sería la ecuación general que nos mencionaba. Fíjate que ustedes deben tomar nota. Bueno, aquí en la clase les estamos presentando los dos casos, para los dos casos potencial y exponencial. Ha habido un desarrollo que le hemos llamado cálculo de las constantes. Entonces, para el caso potencial, la constante n y la constante k. Para el caso exponencial, la constante a y d. Entonces, después de ese desarrollo, llegamos a una fórmula. Miren, así se calcula, por ejemplo, en la exponencial, así se calcula d, así se calcula a. Y esas últimas dos fórmulas es las que ustedes deben de tener listas ahí, pues, y también hacer la práctica de demostrarlo, ¿verdad? Porque es álgebra, está a su nivel. Entonces, esas dos constantes, cuando le pida, mire, calcule las constantes, sería calcule el valor numérico de la constante y ustedes van a aplicar esas fórmulas finales que ya tenemos, ¿verdad? Ya las voy a volver a mostrar. ¿Se aclaró tu duda? Sí, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, continuamos entonces. Bien, para la pregunta anterior, vean qué es lo que vamos a utilizar. Esta ecuación. O, si la ven mejor, aquí está, por eso está en rojo. Esta es para calcular el logaritmo de d. ¿Cuántos pares ordenados necesitamos? Necesitamos 2. Y calculamos, como hemos calculado el logaritmo de d, nosotros queremos d. Entonces aplicamos el antilogaritmo. Para determinar el valor de a, como ya conocemos d, podemos despejarlo de la fórmula, pero los intersectos son visibles en el gráfico. Cuando x toma el valor de 0, se da el intersecto. Así calculamos el valor de a, que es el intersecto. Para la función
potencial que vimos la semana pasada. Esta es la fórmula. Esta es la que ustedes deben de tener lista ahí, ¿verdad? Para calcular N y para calcular K. Serían básicamente 4 fórmulas. Ahora, esto no dice que ustedes van a demostrar o desarrollar cómo llegaron a esa fórmula, pero es bueno que ustedes lo hagan. Por ejemplo, ¿qué nos damos cuenta ya en la función exponencial cuando aplicamos el logaritmo? Fíjense de que aquí estamos evaluando y1, y2 y dividimos las ecuaciones. Estamos utilizando 2 puntos. Nos damos cuenta que la variable y1 y y2 están afectadas por logaritmo, pero no la variable x. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera una pregunta? Mire, demuestre por qué en el caso de utilizar papel a escala logarítmica, si el caso es exponencial, ¿por qué solo una de las escalas, la escala vertical, debe tener divisiones logarítmicas y la escala en X debe ser lineal? O sea, un papel semi-low. ¿Cuál es la demostración? Esta. Aquí está evidente. X no está afectada por logaritmos, pero sí está afectada. Entonces, si yo quiero graficar, debo tener una escala vertical para graficar los valores de Y y una escala horizontal para graficar los valores de X. Si nosotros vemos toda la ecuación, esta sería una línea recta en un papel semilogarítmico. Entonces, la constante que multiplica a la variable sería la pendiente del gráfico. Si queremos ahondar un poco más, ¿verdad? Pero aquí tienen ustedes, vean, por eso se pone en rojo, la ecuación que ustedes van a utilizar. Van a utilizar 2 puntos. Entonces, alguien me preguntaría, mire, ¿y siempre hay que utilizar Y1, X1? No, puede utilizar Y2, X2, Y3, X3, ¿verdad? O sea, y siempre tiene que darle el mismo resultado. Bien. Entonces, concluyendo, estaríamos diciendo, mire, usted debe saber la procedencia de 4 ecuaciones. Caso potencial 2, caso exponencial 2. Ya tiene usted sus 4 ecuaciones para calcular las constantes de forma analítica, pero no está malo que usted se ponga ahí a hacer el par de pasos que hemos hecho y demuestre de que sí es verdad esa fórmula, ¿verdad? En esto, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que al graficar, el gráfico lo hagamos de una forma que sea fácilmente visible la tendencia. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay algunos casos, fíjense, cuando examina el papel que ustedes utilizan, ya sea el papel milimetrado o papel low o semi-low, se les den el examen. Ahí va pegadito al examen la hoja de papel. Entonces, algunos cuando van a hacer el gráfico a escala lineal, se van a una esquinita del gráfico y lo hacen así chiquitito. Ahí muy difícilmente van a ver el intersecto, van a ver el comportamiento. No, una regla es utilizar al menos la mitad del papel y por qué no toda la hoja. Ahí sería muy, muy visible si hay intersecto y en qué punto hay intersecto, que es la diferencia visual que le estoy planteando para los gráficos y saber si es potencial o exponencial. Entonces, justamente
Vean que estamos insistiendo en aquellos puntos críticos, entre comillas, donde hay que tomar decisiones en el análisis. Veamos si hay otra duda. Bien, pasemos ahora al método gráfico. ¿Cuál sería el método gráfico para calcular las constantes de una función exponencial? Pues sería utilizar escalas logarítmicas. Viene la pregunta lógica. ¿Y las dos escalas deben estar con divisiones logarítmicas? No. La escala vertical sí debe tener divisiones logarítmicas, pero no la escala horizontal. Vean, este gráfico después de la tabla, o sea que sale de la tabla directamente, es a escala lineal. Vean, las divisiones en el eje Y son iguales y las divisiones en el eje vertical, en el eje X son iguales, en todo el eje X y en el eje Y también son iguales. Podía ser de que la distancia entre dos divisiones en el eje Y sea diferente, sí, pero ¿por qué se le da la categoría de lineal? Bueno, divisiones lineales porque en ese mismo eje todas las divisiones están a la misma distancia. En el eje X, ¿por qué se le llama lineal? Porque todas las divisiones valen lo mismo y están a la misma distancia. Entonces, para los dos casos, potencial o exponencial, cuando pasamos al gráfico para determinar tendencia, la tendencia el gráfico debe ser a escala lineal. Bueno, graficamos. ¿Qué podemos ver? Hay un intersecto. Nos lo da el gráfico y también la tabla de datos. Nos dice, cuando Q igual 0, Q está en el eje horizontal, la variable que está en el eje vertical, que es P, tiene un valor de 2. ¿Qué podemos asumir desde ya? Que la variable A, ¿cuánto vale? Vale 2. Pero no conocemos la variable D. Entonces caemos que es evidente, este gráfico nos dice, mire, esta es una función exponencial creciente. ¿Por qué? Porque el gráfico intersecta con el eje Y en un punto que no es 0. Entonces, esa es la división, ¿verdad? Importante. A es exponencial. Ahora vamos a calcular las constantes de la ecuación A. Vean que acá ya cambió el valor en vez de Y, estoy poniendo ya nombre de magnitudes, P y Q. Entonces, ¿quién está haciendo las veces de Y? P. Entonces, en la fórmula, en vez de Y, voy a poner P. Muy bien. Otro detalle. Este punto contiene 0. Entonces, en la ecuación, voy a tomar en vez de X1, X2, Y1, X1, voy a tomar el segundo punto. Y el tercero, voy a tomar estos dos pares ordenados. Observen el detalle. ¿Por qué? Porque tengo 0, tengo un intersecto 0. Muy bien, entonces sustituyo los valores y me da
En este caso, calculamos D y después aplicamos el antilogaritmo. El logaritmo de D es 0.1122, esta cantidad, y las constantes, entonces, ¿cuáles serían? A igual 2 y D 1.29, ya aproximado. Entonces voy a sustituir en la ecuación. A vale 2 y D 1.29 elevado a la Q. Este es el final del cálculo. Inclusive, si queremos ir un poquito más allá, podemos comprobar si esta ecuación final a la que hemos llegado cumple con estos puntos. Entonces podemos evaluar el último o cualquiera de otros puntos en la ecuación y debe darlos cercano o igual al valor de la correspondiente de la otra variable. Entonces podemos hacer eso. Muy bien. Método gráfico. Método gráfico, vamos a darle solución a esta tabla de datos. Vean que de la simple observación de la tabla de datos, y no podemos sacar mucha información, solo que podemos decir, bueno, mientras X aumenta, Y aumenta. Entonces, haciendo el gráfico, aquí nos dice, mire, cuando Y igual 1, X igual 0. Este es el intersecto. Podemos predecir de un solo. ¿Cuánto vale A? Vale 1. Ahora, tenemos el papel semilogarítmico. Observen el papel. Veamos el papel ahorita, no la recta. Hemos dicho, el papel para resolver, el papel a escalas logarítmicas para resolver el valor de las constantes en la función exponencial debe ser semilogarítmico. Esto es, si tiene dos escalas, una de ellas debe ser con divisiones logarítmicas. Es la vertical. Y la otra variable que no está afectada por logaritmo, en el caso de X, debe ser a escala lineal. Vean, aquí todas las divisiones son iguales. Entonces este papel se le acostumbra a llamar papel semilogarítmico. Muy bien, ¿cómo lo utilizamos? Directamente de la tabla ya determinamos la tendencia, nos dice que es una exponencial y queremos resolver por el método gráfico. Entonces sabemos de que por el método gráfico la función exponencial, la variable X no está afectada por logaritmo. Entonces tenemos, pero sí la variable Y. Entonces tenemos un papel con escalas logarítmicas y con escalas lineales. Muy bien. Graficamos los puntos tal como están en la tabla, pero hagamos comentarios sobre el origen de las escalas. Fíjense en la escala lineal cuál es el origen de las escalas, 0. Y cuál es el origen en una escala logarítmica, 1. Esto es importante. Entonces, este papel es de 2 ciclos. Equivale 1, equivale 2, 3, hasta llegar a 10. Después de 10, la primera división vale 20, 30, hasta llegar a 100. Entonces, tenemos esas escalas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar cada par ordenado como un punto a ese papel. Por ejemplo, cuando X vale 0, Y vale 1. Coincide con el origen. Cuando X vale 2,
Aquí, amado, vean que hay 5 divisiones. Aquí es 1, aquí es 2. Y podría seguir, si necesito más, graficar más datos, sería acá. Entonces, cuando X vale 2, la variable del eje Y tiene un valor de 7.40. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo intersecto y pongo ese punto. Y así lo hago con los otros puntos. Muy bien. ¿Qué posibilidad podrían darse en ese diagrama de puntos? Pues que un punto, cuando se midió, pues se cometieron errores, un error muy grande, que reflejen el valor numérico encontrado y va a salir un poquito fuera de la tendencia de la línea recta. Entonces nosotros tiramos una línea promedio a mano alzada con una regla. Muy bien. Esa línea promedio, ¿qué significa promedio gráficamente o espacialmente? Significa que voy a tratar que esa recta pase equidistante más o menos de los puntos. Bien. Ahora, si un punto saliera exageradamente separado, imagínense, a ese punto, imagínense que este punto saliera acá. Entonces ahí, ¿qué decisión tomaríamos? Bueno, ahí hay un error. O repetimos esa medida o desechamos ese punto. Y tiramos con el restante de puntos, tiramos la línea promedio. Muy bien. Decirles que cuando utilizamos escalas logarítmicas, el resultado jamás va a ser una curva. Anoten esto. Cuando utilizamos papel, ya sea con las dos escalas logarítmicas, el papel logarítmico siempre nos va a dar una línea recta, jamás nos va a dar una curva. Por eso al papel con escalas logarítmicas también se le llama linealizador de curvas. O sea que a escala lineal es una curva, pero a escala logarítmica es una recta. Si alguien tira una curva en papel a escala logarítmica, pues completamente equivocado. En el papel a escalas logarítmicas solamente resultan líneas rectas. No resultan curvas. Muy bien. Entonces, tenemos una línea recta. Tenemos el intersecto, vale 1, A vale 1. ¿Y qué es el logaritmo de D? Es la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente de esta línea recta en una escala logarítmica? El logaritmo de este número menos el logaritmo del último, que sería logaritmo de 1 menos logaritmo de 54.74. O lo podemos hacer con estos puntos acá. Entonces la pendiente es la diferencia de los logaritmos del lado vertical entre la diferencia de la variable x. Vean que como estamos en la función exponencial, la variable x no está afectada por el logaritmo. Entonces, si tomáramos estos dos puntos, la pendiente sería el logaritmo de este número menos el logaritmo de este entre la diferencia 2 menos 1. Sería la pendiente, logaritmo de D. Pero nosotros queremos, como hemos encontrado el logaritmo de D, que es la pendiente de la recta en papel a escalas logarítmicas, para obtener el valor de D, elevamos la base del logaritmo al logaritmo de un número. O sea, conocemos el logaritmo de D, pero nosotros queremos D. Aplicamos el antilogaritmo
y da que D es 2.72. ¿Termina acá el problema? No. Póngalo en la ecuación general. ¿Cuánto vale A? Vale 1. ¿Cuánto vale D? 2.72. Y esta es la ecuación final. Para terminar satisfactoriamente, pues evaluemos cualquier punto y vamos a ver que nos va a dar o igual o cercano. El papel logarítmico da resultados bastante, o por qué no decirlo, o iguales a los valores que da el método analítico, o sea, aplicando fórmulas. Y es mucho más rápido. Entonces, en laboratorio ustedes pueden, por ejemplo, tomando 3 puntos, pueden aplicar papel a escala logarítmica y determinar las constantes ahí, saber si están trabajando bien en el proyecto que viene, que sería el ANSO, que se les va a explicar los detalles, no se preocupen ahorita. Muy bien, entonces así está la situación en cuanto a la función exponencial. Ahora, ¿cómo se logra estabilidad? Que es muy sencilla. Pues resolviendo un par de problemas de función potencial y un par de problemas de función exponencial. Preguntas. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Usted mencionaba que no puede ser curva, entonces yo tengo la duda que no importa, por ejemplo, si me da dos valores muy juntos, pero uno de ellos también es muy elevado, o por así decirlo, que me quede de alguna forma, entre comillas, quebrada la función a la hora de graficarla. Sí, hablemos de eso. Imagine que estamos utilizando el método gráfico, podría ser para la potencial o la exponencial. Y cuando graficamos los puntos, alguien puede tener duda, bueno, aquí no es una recta, porque este punto se salió y no tiene la tendencia de una recta. No importa, usted tiene que dibujar una recta. No va a decir, este es otra curva. No. ¿Por qué? Por las propiedades del logaritmo. Si usted grafica en papel logarítmico, le va a dar una línea recta, ¿verdad? Entonces, con los puntos que usted crea que tienen más o menos tan alineados, con eso trabaja. Tire una línea promedio entre los puntos que están más o menos en tendencia, y si hay uno que está fuera, olvidémonos de ese punto. ¿Cuál sería el análisis para ese punto? Que ahí se cometió un error o se copió mal el dato. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución, si estamos en la mesa de trabajo, a los compañeros, miren, este punto salió, pero exageradamente fuera. Repitámoslo. Veamos cuál es el problema. Repitamos la medida. Y allí, con lógica, pues, con la lógica les va a decir, sí, miren, aquí, ¿verdad? Nos equivocamos, ya nos dio otro valor y el valor entra ya dentro de la tendencia. Entonces, alguien se equivocó en copiar o en hacer esta medición, ¿verdad? El aparato no lo calibró. Bueno, ustedes saben la teoría de los errores, ¿verdad? Las causas de error. Pero sí es definitivo, no pueden haber en papel a escala logarítmica, el resultado no puede ser una curva. Contradice las propiedades del logaritmo. Debe ser una línea recta. Si ustedes tienen la tabla de datos, grafican a escala lineal, que es el primer paso, y les dio una curva, esa curva se va a enderezar, va a ser una recta, cuando usted utiliza escala logarítmica, ya sea para la potencial o la exponencial, obligadamente. ¿Por qué? Por las propiedades de logaritmo. El tirar una curva sería algo completamente erróneo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la pendiente de una curva? Bueno,
Teóricamente en matemáticas, y bueno, cada punto, a cada punto de una curva le podríamos calcular la pendiente, ¿no? Pero solo debe ser un solo valor. ¿Y en qué caso un gráfico nos da un solo valor de pendiente? En la recta. Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? Ustedes con los puntos que tienen tendencia a tiren la línea recta y están en lo correcto. Pero no hagan curvas en papel a escalas logarítmicas, papel con escalas logarítmicas. ¿Se entendió? Muy bien. Veamos quién más quiere participar. ¿La duda? ¿Quietud? Bien. Estamos ahorita presentes 82. Se les agradece su presencia. El video del día lunes quedamos en que se iba a grabar y que iba a estar disponible el lunes. Así sucedió. Entonces ustedes tienen los dos videos. Pueden repetir los mismos ejemplos y además esos ejemplos han sido sacados de la guía. ¿Cómo se cumple la exigencia? Vean que método es una asignatura a nivel básico de las primeras asignaturas que lleve el estudiante. Vean, y esto es importante, vean los problemas que se resuelven en la guía. La mayoría de los que yo les he presentado son de la guía. Y resuélvanlo. O sea, ustedes copien la tabla y a partir de la tabla ya no vean. Solamente si en el desarrollo se traba, pues van a ir a ver la guía. Y o van a ver el video. Y yo les diría con 2 o 3 que resuelvan de cada caso, potencial y exponencial, ustedes estarían listos para cualquier examen. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo comprobamos si la ecuación que hemos llegado al final es una ecuación correcta? Evaluemos cualquier punto de la tabla y vamos a ver de que si no nos da igual, pues va a ser un valor bastante cercano a la otra variable, al valor de la otra variable. Bien, preguntas. Una pregunta, ingeniero. Buenos días. Diga. En el laboratorio de esta semana se va a tener que llevar el papel logarítmico. No. Fíjense de que les estamos enseñando esto porque hasta esta semana terminan los laboratorios introductorios. ¿Cuáles son? Hemos visto magnitudes físicas, hemos visto instrumentos de medición, que son los instrumentos que se utilizan en métodos experimentales. Primero se les enseña a manejar los instrumentos. Después viene que en una reunión se les va a dar las indicaciones del lance. ¿Qué es el lance? Aplicación del método científico experimental. Y a cada mesa se le va a asignar un experimento y se le va a poner el equipo para simular ese fenómeno. Entonces se le van a ir dando las indicaciones, ustedes van a ir trabajando hasta llegar al final a la tabla de datos y viene el problema de analizar los datos. Entonces, allí, en ese momento, se les va a pedir el papel semi-log y log, que eso se les facilita a través de la discusión. Al final de la discusión se les pone un ejemplar para que ustedes lo bajen y lo reproduzcan. Eso todavía no llega porque sería cuando estemos aplicando ya el proyecto ANSE y lleguemos a la tabla de datos. Y digamos, bueno, tenemos dos formas de determinar las constantes, teóricamente y gráficamente. No, vamos a comenzar
la próxima semana en clase con el método científico experimental. ¿Qué es el método científico experimental? Son las reglas para hacer investigación científica. ¿Aplicada sobre qué? En nuestro caso, sobre fenómenos físicos. Por ejemplo, caída libre, plano inclinado, máquina de agua. Y ese equipo lo tenemos y ustedes van a tener ese equipo en su mesa y se les va a ir dirigiendo y diciendo qué es lo que tienen que hacer. En laboratorio, ustedes han observado que ahí no se esconde nada. El profesor dice todo lo que hay que decir y el estudiante, si está atento, pues ahí va a recibir todo lo que necesita. Entonces vamos a ir desarrollando en clase el método científico experimental y paralelo en laboratorio vamos a ir desarrollando esos pasos cuando ya estemos con nuestro proyecto asignado en cada mesa y vamos a ir aplicando esos pasos con la dirección del profesor de laboratorio y también de los profesores de clase. O sea, ahorita sería que ustedes consigan el papel log-log y semi-log para practicar, ¿verdad? Porque estamos en ese tema. En la dirección, en el enlace que yo le he dado de mi carpeta, donde voy guardando los materiales que voy utilizando, ahí aparece ejemplares de papel milimetrado, papel semilogarítmico y papel log-log. Ahí pueden bajarlo y para hacer los problemas. Porque se les va a examinar en forma teórica y también en lo que es el laboratorio. En el laboratorio, tú me preguntabas, bueno, ¿vamos a llevar papel con escala logarítmica? No. Pero sí en la clase, cuando se les examine esta unidad, sí se les va a preguntar. ¿Ve? Muy bien. ¿Alguien más? Bien, entonces les agradezco su presencia. Cuídense. Ingeniero, Diga. disculpe, con respecto al parcial, tenía la duda de cuándo se va a realizar. Pues ese va a ser la otra semana. Entonces, ustedes deben de tener la costumbre de entrar al aula. Ahí se les pone materiales, avisos y toda la documentación está en el aula. Entonces, la hora, la fecha, yo les digo ahorita es la otra semana y por el jueves, porque es presencial. Entonces, para la hora y el día está en el aula. Ahí se pone un anuncio bien dando los detalles. ¿Qué se va a examinar? Se va a examinar las unidades 1 y 2. 1 y 2. Deben de revisar lo que se les ha dado de la unidad 1 y 2. ¿Cuál es la unidad 1? Ciencia y tecnología. ¿Cuál es la unidad 2? Mediciones. Eso es el primer parcial. Muy bien. ¿Algo más? Bien. Gracias entonces y terminamos acá. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, ingeniero. Feliz día. No. Gracias. Gracias, ingeniero. No. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día. Vamos.